Señor Jesús, ayúdanos por esta mañana. Cuídanos, ayúdanos, protégenos. Amén. ¿Qué viene, Sebastián? ¿Puedes sentar? Vamos a hacer la dinámica. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Ustedes la saben? Sí. Vamos a la cuenta de 3. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Les deseo un saludo de amistad. Muchas gracias. Haremos lo posible para ser todos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Para iniciar el día de hoy, ¿quién me dice qué día es hoy? Pues mira, Miércoles 13 ¿de qué mes? de marzo. Miércoles 13 de marzo. ¿Y qué vamos a trabajar ahora? Mira, ahora en la mañana. Janet. Lengua española. Muy bien, Janet. Lengua española. En el día de hoy de lengua española, yo les traigo un tema bastante interesante y emocionante. Vamos a trabajar el cuento. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? cuento. ¿Quién de ustedes habrían escuchado sobre el cuento? ¿Quiénes saben qué es un cuento? ¿Han escuchado cuentos ustedes? Sí. ¿Cuáles cuentos han escuchado? Venga. Blancanieves. Muy bien, Ciara. Bella y la Bestia. Carlos, La Caperucita Roja. Sebastián. Muy bien, As. La Bella Durmiente. Pues mira, La Caperucita Roja. muy bien, Dairo. Cenicienta. Nicholson. Muy bien, la capa del emperador. Ya todos esos cuentos que ustedes han mencionado, ¿verdad? ¿Lo vieron en su casa, películas, en los grados anteriores? Todos esos son cuentos. Pero ustedes saben qué es el cuento. ¿Qué será el cuento? Una idea que tengan. ¿Qué es el cuento? Perla. Una narración. Muy bien, Perla. Una narración. ¿Qué más, Carlos? El cuento es una historia imaginaria. Muy bien, Carlos. Carlos dice que es una historia imaginaria. En el día de hoy vamos a aprender acerca del cuento. Y les traje una presentación sobre el cuento, sus partes y sus componentes. Lo primero que vamos a ver es qué es el cuento. ¿Quién de ustedes me ayuda a leer qué es el cuento? Janet. Tienen que escuchar bien porque le voy a hacer una pregunta de qué es el cuento. Un cuento es una Narración narración breve en presenta presenta una trama, personajes y un entorno, principio, desarrollo y desenlace. narrativa. Muy bien, Janet. Breve, que suele ser de ficción, o sea, imaginario y que cuenta una historia, ¿verdad? Ahora, ¿quién me puede decir qué es el cuento de lo que se leyó? Cian, El cuento es una narración. narración breve. Muy bien, Carlos. Excelente. Como ya leímos qué es el cuento, los cuentos, además, al igual que los otros textos, tienen una estructura, o sea, unas partes. Y aquí vemos partes del cuento, inicio, nudo y desenlace. ¿Quién me puede ayudar a leer cuáles son las partes del cuento? Dai. Presenta en situación inicial, desarrollo, trama, introducción, complicaciones y conflictos que los personajes deben enfrentar. Desenlace. Cierra la historia resolviendo los conflictos restantes y ofreciendo conclusiones sobre los personajes y la trama. Muy bien, Dai. Como Dai me leyó, las partes del cuento son inicio, nudo Y desenlace. muy bien. En el inicio es donde se presenta la historia, se presenta el escenario. ¿Cuál puede ser el inicio de un cuento? Érase una vez, había una vez en un hermoso bosque, en una hermosa mañana, ¿verdad? Esos son inicios. En una hermosa ciudad. Ese es
estimular la imaginación. Cuando ustedes están contando un cuento, se imaginan que pasó esto, creando un cuento, quieren ponerle tal personaje, ¿verdad? Estimulan la imaginación. Además, enriquece el vocabulario. Se aprenden nuevas palabras, usted busca, implementen el desarrollo, ¿verdad? Nuevas palabras. Y además de que promueve la comprensión. Usted lee un cuento y después usted va, se lo narra a otra persona y eso usted comprende, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si usted lo cuenta y lo comprende, después usted es capaz de contarlo a otra persona. Ahora vamos a escuchar un video acerca del cuento. Tienen que prestar atención. El tema de hoy es el cuento, así que con atención y empezamos. Primero, vamos a resolver la pregunta ¿qué es el cuento? El cuento es un relato breve en prosa, los hechos que están invertidos. Muy importante, está escrito en prosa, es decir, en orden. Los cuentos se dividen en tres partes. T, donde se presentan a los personajes y se introduce la historia, el lugar y el tiempo. Luego tenemos el nudo, donde se plantea un problema que afecta a los protagonistas. Y por último, el desenlace, donde se resuelve el problema y finaliza la historia. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un cuento. Darle pausa y leerlo tranquilamente. Vamos a localizar cada una de sus partes. El primer párrafo corresponde a la estructura del inicio, ya que se presentan los personajes y se introduce la historia. Casi todo el segundo párrafo es el nudo, ya que se plantea un problema que afecta a los protagonistas. En último lugar, lo que está en morado es el desenlace, ya que se resuelve el problema y finaliza la historia. Pasemos a ver ahora el cuento tradicional, que es aquel que se ha transmitido oralmente de generación en generación. Su autor es anónimo o desconocido y puede tener distintas versiones según la época y la región. Existen diferentes tipos de cuentos tradicionales, como el cuento maravilloso, que son aquellos que están cargados de elementos y personajes fantásticos, como por ejemplo hadas, ogros, dragones, brujas, magia. También tenemos los cuentos de animales, que están protagonizados por animales que actúan como personas. Cada animal está relacionado con una cualidad. El zorro es astuto, la hormiga trabajadora, el lobo malvado, etc. Y por último, los cuentos de fórmulas. Son cuentos en los que se utilizan diminutivos, repeticiones, onomatopeyas y juegos de palabras. A veces están escritos en verso y destacan los cuentos de nunca acabar. Vamos a ver 3 ejemplos y me tenéis que decir. Bien, vamos a ver los ejemplos. Ya vimos en este video, ¿verdad? ¿Qué es el cuento? ¿Cuáles son las partes del cuento? Y tipos del cuento. ¿Qué ustedes me pueden decir de lo que escucharon del video? Jackson. Muy bien, Pedro. La parte del cuento es el cuento de inicio, nudo y desenlace. Muy bien, Pedro. Sebastián. Esos eran los personajes de un cuento. Yaneli. Muy bien, Carlos. Hay diferentes personajes como brujas, ogros, hadas. Muy bien, Carlos. Así. Hadas, brujas. ¿Cómo se dice esa visión? Janet. Que hay otros personajes y que hay cuentos de animales, de personas y muchas cosas así. ¿Qué escuchaste del video? Muy bien, Casiano. Muy bien, Ciara. Pues mira. Taina. Muy bien, Taina. Ya, para terminar, Carlos y Sebastián. En el cuento, la historia del cuento está formado por el inicio es inicio, en la segunda parte, el segundo párrafo es nudo y el tercer párrafo es desenlace. Muy bien, Carlos. Sebastián, para terminar. Y eso fue lo que vimos el día de hoy. ¿Qué vimos el día de hoy? El cuento, sus partes, los componentes y por qué es importante. ¿Aprendieron el día de hoy? Sí. ¿Quién me puede decir algo que aprendió? Perla. El cuento es la narración.
personajes, hombres, animales, personas, objetos. ¿Y cuál fue su parte favorita de lo que hicimos hoy, Janet? ¿Tu parte favorita de lo que hicimos? El video. El video, dice Janet. Daimer. Muy bien, Daimer, perla.